En este video les voy a describir unas clases que hay disponibles en Bootstrap para manejar la navegación dentro del documento o a enlaces externos. Entonces veamos la explicación. En HTML hay un contenedor, un elemento denominado nav, que sirve para que tiene enlaces de navegación y permiten acceder lugares dentro del mismo sitio web o enlaces externos. Tendría más o menos esta estructura. Puedo utilizar una lista no numerada UL y los elementos li que están viendo con las opciones disponibles, y esta sería la vista previa. Están las opciones inicio, estas son links, funciones, tutoriales, blog. En este momento no apunta a ningún lado. Si hago clic, no apunta a ningún lado. Entonces necesitamos que estén en una sola línea. Yo puedo utilizar la propiedad display inline de CSS3 para hacer que esta lista se muestre en una sola línea. Y esa sería la vista previa. Observen que aparece en una sola línea cada opción. Si en lugar de utilizar un contenedor nav, utiliza un contenedor div, una etiqueta o elemento div, el resultado es similar. Va a aparecer el mismo resultado, pero lo correcto es utilizar el elemento nav para construir un sitio web que cumpla con las condiciones necesarias, para que cumpla con la estructura que debe tener un documento HTML5. Entonces ya dejé el ejemplo con la etiqueta nav. Bootstrap 4 nos pone a disposición estas clases, la clase nav, que se ubica en el elemento padre UL. Indica que la lista corresponde a un menú de navegación. Necesitamos también esta clase, la clase nav iron, y va en cada elemento hijo li, es decir, de la lista no ordenada. Indica que es un elemento navegable. Y esta clase, la clase nav link, que se ubica dentro del elemento A, dentro de la etiqueta A que hay en cada elemento li, es decir, el link que hay en cada opción disponible en el menú que estamos creando. Acá pueden observar el correspondiente ejemplo. He utilizado una etiqueta nav, que es el mismo ejemplo anterior que les estaba indicando. Dentro de esa etiqueta nav está la etiqueta UL, la lista no ordenada, que es de la clase nav, y cada elemento li decimos que es de la clase nav iron, cada uno. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, y esta es la vista previa hasta ahora. Se muestra en una línea la lista, se muestra de forma horizontal, y observen cada link. Entonces ahora cada etiqueta o cada elemento A
digo que es de la clase navLink, tal como están viendo acá, y la vista previa obtenida es la siguiente. Entonces ya se ve mejor distribuido este menú, todos estos enlaces de navegación. Pero para construir un sitio web bien formado sería muy interesante incluirla dentro de esta etiqueta nav. Podemos hacer que el menú que se ha creado esté ubicado a la izquierda, en el centro o a la derecha. Y tengo a disposición estas clases, la clase Justify Content Center, que se ubica en el elemento UL, centra el menú, centra horizontalmente el menú, y la clase Justify Content End va ubicado en el elemento UL, alinea al derecho y alinea a la derecha el menú. Estos son los ejemplos que pongo a disposición. En el primer caso no se define ninguna clase, entonces por omisión se alinea a la izquierda el menú. En el segundo caso, el menú se muestra centrado al incluir la clase Justify Content Center, y en el tercer caso se alinea a la derecha, se alinea horizontalmente a la derecha al adicionar la clase Justify Content End. La vista previa es esta: a la izquierda centrado, a la derecha. La clase FlashColumn entonces se declara en el elemento UL y hace que el menú se cree de manera vertical. Y el siguiente es el ejemplo. En el elemento UL declaro el elemento UL de la clase FlashColumn. La vista previa es la siguiente: las opciones se muestran una debajo de la otra. Ya con programación puede hacerse que el menú aparezca, por ejemplo, a la izquierda y se muestre un contenido a la derecha, pero vamos avanzando por partes. Aparte de la clase navTabs, que indica que el menú se muestre en pestañas, en lengüetas o en tabs, también tenemos esta clase Active, y se ubica en un elemento A para indicar que este elemento o esta opción del menú está activo, en este caso que la pestaña está activa, y la opción Disable se ubica también en el elemento A, que indica que este elemento o esta opción del menú está deshabilitada. Y entonces veamos los ejemplos. El ejemplo ha quedado así: esta lista UL, en el elemento UL indico que este elemento es de la clase navTabs, y voy a tener un elemento activo de esta lista. El elemento va a ser Active, en este caso es el primero, hubiera podido ser cualquiera. Y también puedo deshabilitar elementos con la clase Disable. En este caso el segundo hubiera podido ser el tercero, cualquiera de ellos o más de uno. Y esta es la vista previa. Acá alcanzan a ver la lengüeta. Esta está deshabilitada, observen que no se muestra el enlace. Entonces observen cómo fácilmente podemos crear menús de navegación muy interesantes.
Hay otra clase disponible, la clase navbuilds, estas que están viendo acá. Se ubica en el elemento UL. Se muestran las opciones en píldoras. Es similar a navtabs, pero acá se mostraba en pestañas, en lengüetas, acá en píldoras, tal como pueden ver en el siguiente ejemplo. Entonces, la lista UL digo que es de la clase navbuilds, es lo único que cambio. Y bueno, acá dejé como activo este primer elemento de la lista y como desactivado el segundo, inhabilitado. Entonces veamos la vista previa. Esta es lo que se denominan las píldoras. Entonces son menús de navegación muy interesantes, muy agradables a la vista. ¿Qué es lo que trata de hacer Bootstrap? De mejorar la presentación de nuestro sitio web. La clase navJustify se ubica en el elemento UL. Hace que se justifique el menú de navegación. El menú de píldoras, navbuilds o navtabs. Entonces veamos los ejemplos. En este caso, en que el menú se muestra como píldoras y adiciono la clase O, declaro el elemento UL de la clase navJustify. Entonces veamos la vista previa. Todas las opciones ocupan el ancho del elemento contenedor, y cada una de ellas tiene el mismo ancho. Observen que todas tienen el mismo ancho. Eso es justificar. Ahora vean el ejemplo cuando la lista UL es de la clase navtabs. También digo que es de la clase navJustify, y la vista previa es esta. Las diferentes pestañas o lengüetas se distribuyen en todo el ancho del elemento contenedor y son del mismo ancho. Hace falta considerar otros aspectos de estos interesantes menús de navegación. Entonces prosigamos. Hay otro caso que quiero explicarles, que es cuando en este menú de navegación hay un submenú. Entonces yo les muestro primero la vista previa. En este caso, el ejemplo va a tener un menú. Si hago clic en este caso en otros, en una de las opciones va a aparecer diferentes opciones: opción 1, opción 2, opción 3, la que yo quiera. Y este menú drop down podría ir en cualquier posición de estas. Entonces veamos cómo se lleva a cabo, que es muy sencillo, sobre el ejemplo que hemos seguido. Dentro del menú de píldoras están los elementos que hayamos indicado, y acá hay un elemento que varía de los demás, de la clase navItem, pero igualmente este elemento li es de la clase dropdown, y el elemento a para este elemento li es de la clase navlink dropdown toggle. Tenemos que escribir esta opción: data toggle igual a dropdown, y acá el texto que yo quiero que vaya.
y en este contenedor div class drop down menú van a ir las diferentes opciones del menú: opción 1, opción 2, opción 3. Es muy simple realizarlo, pero tan simple es también igualmente útil. Entonces acá lo tenemos, acá tenemos el ejemplo. Entonces el usuario, el programador, puede hacer muchas mejoras, puede tener un sitio web de gran calidad. Hay unas clases interesantes que me ayudan a mejorar la presentación de estos menús navegables, y hablo de los colores y de los bordes. Por ejemplo, puedo agregar un color de fondo, eje info en cada elemento de la lista, y borde y color de borde, así como están viendo ustedes acá. Y la vista previa es la siguiente. Yo ya les doy la idea, ustedes pueden combinar los colores como bien lo consideren. De manera idéntica, cuando los menús tienen lengüetas, pestañas o navs, podemos incluir menús drop down. Entonces es similar, se define la clase nav item del elemento. Ese es el elemento de acá a acá de la clase drop down, y en la etiqueta A, en el elemento A, se define como drop down toggle, y esta propiedad data toggle igual a drop down. En este contenedor es de clase drop down menú, y van las diferentes opciones: opción 1, opción 2, opción 3, las opciones que queramos. Y esta es la vista previa. Acá tienen a disposición las diferentes opciones. Ahora, las lengüetas, las pestañas pueden tener color. Cada elemento li va a tener un color de fondo y va a tener un color de borde. En mi ejemplo, estos son los colores que escogí. Entonces observen la vista previa. Guardo los cambios. Y esa es la vista previa. Si yo deseo, también puedo hacer que estas opciones tengan color de fondo. Ahora les voy a indicar cómo podemos hacer para mostrar un contenido dependiendo de cuando estamos en un menú que es con lengüetas, con pestañas. Entonces hacer que se muestre un contenido dependiendo de la pestaña escogida. Entonces tenemos a disposición estos atributos y estas clases. El atributo data toggle igual a tab, ese va en el elemento A, dentro de cada elemento li. href igual a numeral identificador, atributo en el elemento A dentro de cada elemento li. Entonces hay que darle el nombre que yo quiera al identificador, esta clase tab content. Entonces es un contenedor, por ejemplo un elemento div en el cual va a ir el contenido que se va a mostrar, va a ser de la clase tab content.
y dentro de ese contenedor de la clase tab_content van a ir varios contenedores, por ejemplo etiquetas div, elementos div, en donde está el contenido a mostrar, y tenemos este atributo id igual a identificador, que es este mismo identificador de arriba. El contenido a mostrar según la pestaña seleccionada. Debo definir class igual a container en el contenedor hijo, class igual a tab_pan igual a contenedor hijo, y class igual a active contenedor hijo. Especifica la pestaña activa. Entonces veamos con un ejemplo para comprender mejor todo esto. La clase fed se utiliza en el contenedor hijo, entonces genera un efecto de animación al pasar de una pestaña a otra, de transición. Entonces acá está el ejemplo. En un contenedor de la clase container va todo el ejemplo. Acá está la lista de la clase nav tabs, entonces indica que va a ser con pestañas, con lengüetas. Cada elemento li, acá va, y href igual a un identificador, en este caso contenido 1, en este otro caso contenido 2, y en el tercer caso contenido 3. Acá va tab 1, este es un texto que se va a mostrar en cada pestaña. Ahora va la segunda parte, que es el contenido que se va a mostrar en un contenedor div de la clase tab_content. En un contenedor div de la clase del identificador y de contenido, que es el que definimos arriba, class container tab pane fade y active. Va a ser la pestaña activa, y este es el contenido. Tengo 2 y 3 contenedores similares, y no es más el ejemplo. Y esta es la vista previa. Si yo selecciono la tableta 1, se me está contenido 1, la tableta 2 contenido 2, y la lengüeta 3 se muestra el contenido 3. Les presento este ejemplo cuando el menú de navegación está en forma de píldoras. Los cambios son pocos. Acá la clase es nav_pills y data toggle igual a pill. Esos serían los cambios, y la vista previa sería la siguiente, esta que están viendo. Acá está el contenido 1 para tab 1, el contenido 2 para la lengüeta 2 y el contenido 3 para la lengüeta 3. Y ya con eso hemos concluido con la explicación de esta navegación. Espero que les resulte interesante y que les sirva en su trabajo. Muchas gracias. Si lo desean, pueden suscribirse a mi canal, pueden darle like al video o pueden compartirlo. Muchas gracias.